El pulso es la propagación y expansión rítmica de la pared arterial que coincide con la sístole y se lo puede palpar con los dedos a nivel de las arterias. Y esto se debe a la propiedad elástica que tienen las paredes arteriales y no las venosas. El pulso se clasifica en central, intermedio y periférico. El pulso central es el aórtico. El intermedio, el carotidio y el femoral. Y el periférico, el radial y el pedio. Periférico. Radial y pedio, ¿sí? Bien. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el pulso central es en la aorta, el intermedio en la carótida y en el femoral acá en la fosa poplitea, ¿sí? Detrás de la rodilla. Y el periférico, radial y pedio, ¿sí? Radial es aquí en el surco radial, ¿no es cierto? En el hueso radio. Alguna vez yo los he visto a ustedes y ustedes hacen quedar mal, ¿no? A todos los estudiantes de salud, algunos, porque están tomando el pulso aquí. No se toma ahí. Donde no se van a olvidar nunca, donde está su dedo gordo, de acá del dedo gordo se baja y aquí hay una fisura, una ranura. Ahí es. Y jamás se toma el pulso así. No, error. Porque la terminación arterial en el dedo gordo es más gruesa que la que está acá. Entonces estamos escuchando nuestro pulso. Estamos sintiendo nuestro pulso. El pulso debemos tomar con estos 3 dedos, o con 2 por lo menos. Pero nunca con uno, nunca con el pulgar. Donde está el dedo gordo de su mano, de ahí van a bajar acá, ahí. ¿Sí? No se olviden donde está su dedo gordo, ahí a ese lado. ¿Dónde? Yo los veo aquí, están tomando el pulso. Ahí no hay nada. Bueno. Entonces, la onda del pulso tiene 3 parámetros. Siempre es positiva, no es como el electrocardiograma que tiene ondas negativas. La onda del pulso se toma en un aparatito que se llama esfigmógrafo. El esfigmógrafo es un aparatito que toma la onda del pulso y la grafica. Y su gráfica más o menos es así.
Y en la graficación del pulso podemos observar una onda ascendente, una descendente. Una ascendente, que es esta, otra descendente, que es esta. La ascendente se llama onda anacrota o anacrótica. La descendente se llama catacrótica o onda catacrota. Y en la onda catacrota observamos una incisura aquí. Que se llama incisura catacrota. O también se llama onda dicrótica o también onda dicrota. O algunos autores le dan el nombre de segundo pulso. Buen día. Y esta incisura coincide con el segundo ruido cardíaco, que se debe al cierre de las válvulas sigmoideas. El pulso, al igual que el corazón, tiene propiedades. Amplitud, igualdad, regularidad, frecuencia, y tensión. Esas son las propiedades del pulso. La primera, la amplitud se refiere a la altura. La amplitud se refiere a la altura, es decir, tenemos una línea basal hasta donde llega, ¿sí? Esa es la amplitud. Un pulso, cuanto más alto, va a ser más amplio. Si es más bajo, va a ser menos amplio. Un pulso amplio se lo llama también pulso magnus. Es decir, es un pulso magnífico, magnus. Un pulso bajo se lo llama parvus. Pequeño. Ustedes han escuchado decir alguna vez parvulario, ¿no es verdad? El parvulario es donde van los pequeñitos. Parvulario quiere decir eso, para pequeños. Entonces, de acuerdo a la amplitud, esta es la amplitud, la altura. Si es alto, va a ser magnus, magnífico. Si es bajito, va a ser un pulso parvus, pequeño, débil.
La igualdad. La igualdad no es nada más que la amplitud conservada. Entonces, miren, si el primer pulso es de esta altura, los otros pulsos también tienen que ser iguales. Entonces, a eso es un pulso que tiene igualdad. Porque si se presenta un pulso así, es un pulso que no tiene igualdad, ¿no es verdad? Entonces hay alguna falla cardíaca. Todo lo que se refleja en el pulso está ocurriendo en el corazón, por si acaso. No es aparte. Luego tenemos la regularidad. La regularidad se refiere a cuando el pulso mantiene en cada ciclo la igualdad en lo regular. Eso quiere decir esto. Igualdad. La regularidad se refiere a esto, miren. Regular. Sube el pulso, desciende acá. Este espacio de reposo tiene que ser regular. Sube, otra vez baja y este espacio tiene que ser el mismo. No puede ser uno inmediatamente al otro, otro lado, no puede ser. ¿Sí? Entonces, la regularidad está acá. Un pulso que tenga la misma altura, el mismo espacio de reposo, es un pulso regular. La frecuencia. La frecuencia del pulso es isocrónica con la frecuencia cardíaca. Si el corazón late a 80 por minuto, el pulso también debe ser 80. ¿Sí? Porque cada sístole es un pulso. No puede ser que el corazón esté a 80 y el pulso en 60. Jamás. ¿Sí? Porque todo lo que ocurre en el corazón se refleja en el pulso. Entonces, la frecuencia normal del pulso es igual que la frecuencia cardíaca, de 70 a 80. Si es que está por encima de 80, se llama taquisfignia. Bueno, encima. Más de 80. Y si está menos de 70, se llama bradisfignia. Entonces, si nosotros vemos que un paciente tiene taquisfignia, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es eso? Con taquicardia. Ah, taquisfignia. Una taquicardia nos tiene que dar una taquisfignia. Una bradicardia nos tiene que dar una bradisfignia. Jamás de los jamases puede ser que la frecuencia cardíaca sea una y la frecuencia pulsátil otra. Tiene que ser la misma. ¿Sí? Así que vayan tomando nota, porque alguna vez los llevan al hospital y les dicen, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Si la frecuencia pulsátil está menos. Como no puede ser, estaría muerto el paciente. ¿No? Tiene que ser lo mismo. No se van a hacer tomar el pelo. Y la tensión. La tensión, ¿qué es la tensión? La tensión es la resistencia que ofrecen las arterias a la presión externa. La tensión es la resistencia que presentan las arterias a la presión externa. Esto significa que cuando yo
voy a colapsar la arteria radial con una presión, ¿no es cierto? Si la colapso, quiere decir que es una tensión baja. Pero aún así, si yo oprimo fuerte y sigo sintiendo el pulso, quiere decir que es una tensión alta. ¿Sí? Hay pulsos que ustedes apenas van a apoyar los dedos un poquito fuerte y se pierden. No hay. Hay otros pulsos, ustedes mismos, a ver, pongan sus dedos y vean. Si es que lo colapsan, quiere decir que ya están próximos a morir. ¿Qué? Si no se colapsa, quiere decir que tienen un buen corazón. ¿Sí? Bueno, eso es la tensión. Alta tensión o baja tensión de la arteria. Cuando la colapsamos nosotros mismos, quiere decir que es baja tensión, corazón débil. Si es que no logramos colapsar aún presionando, es una tensión alta, un buen corazón. Ahora, las alteraciones que tenemos, estas alteraciones por si acaso no son patológicas, son alteraciones fisiológicas. En la amplitud. En la amplitud podemos tener dos pulsos, un pulso magnus y un pulso parvus. El pulso magnus generalmente lo tienen los atletas, la gente activa, la gente con un buen corazón. Una persona obesa, gorda, que no hace ejercicios, tendrá un pulso parvus, pequeñito. Pulso par. En la igualdad podemos tener un pulso alterno. Un pulso alterno es aquel pulso que se alterna justamente. Hay un parvus y un magnus, un parvus y un magnus. Tocamos el pulso y vemos un pulso fuerte, después uno despacito, ¿sí? Uno fuerte, otro despacito. Ese es un pulso alterno. Luego también vemos un pulso paradojal. ¿Qué es el pulso paradojal? Aquel pulso paradojal es el que cuando inspiramos, cuando inspiramos se acelera, ¿sí? Y cuando expiramos, cuando botamos el aire, disminuye su frecuencia. Es decir, cuando nosotros inspiramos, hacemos así, el pulso rápido, y cuando expiramos, lento. Cambio entre rápido. Cosa que no tiene que ser así. El pulso, inspiremos o expiremos, tiene que ser igual. Por si acaso no se dice expirar. Expirar es morir. Expirar es echar el aire. Y expirar es dejar de vivir. En la frecuencia tenemos dos tipos de pulso, el frequens y el rarus. Ahora vamos a ver. El pulso paradojal generalmente se lo observa en el asma bronquial y en el taponamiento cardíaco. El pulso alterno
lo observamos en la insuficiencia cardíaca. Ahora, en la frecuencia hemos dicho que podemos observar dos. Hay el pulso frecuente, que es un pulso rápido, acelerado, o sea, es una taquisfignia. Y también podemos observar un pulso raro, que es un pulso lento, bradisfignia. En la tensión observamos un pulso durus y otro mollis. El pulso durus es un pulso duro, o es aquel que tiene alta tensión, que no lo podemos hacer desaparecer. Ese es un pulso duro. Y patológicamente lo observamos en la hipertensión arterial. Y el pulso mollis es el pulso blando, aquel que nosotros lo hacemos desaparecer cuando lo presionamos. Y lo observamos en la hipotensión arterial. Bien, eso es todo en cuanto a pulso. Ya saben. Ahora vamos a ver presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes vasculares tratando de expandirlas. Entonces esto es así, miren. Esta es la arteria. Miren, esta es la arteria. Y decimos, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes vasculares tratando de expandir. ¿Sí? Eso es presión arterial. Otra cosa es la tensión. La tensión debe ser lo opuesto. La tensión arterial es la resistencia que ofrecen las paredes vasculares al querer ser desplazadas. Entonces, la tensión, más bien, es la resistencia que ponen las paredes que no se dejan expandir. O sea, ustedes jamás digan la tensión arterial, porque si hay tensión arterial quiere decir que sus arterias están sedadas, no se dejan expandir por la sangre. Siempre hablamos de presión arterial, porque las paredes están siendo expandidas por la sangre, ¿es verdad? Tensión no existe también. ¿Cuándo existe tensión? Cuando hay hipertensión arterial. Las paredes no se dejan expandir y se cierran. Entonces aumenta la presión y se produce una hipertensión arterial. Bien. Para conocer, para saber qué es la presión arterial, vamos a llevar algunos parámetros.
Por ejemplo, van a poner atención a lo que vamos a hablar. ¿Qué es el volumen minuto? Volumen minuto o gasto cardíaco. El volumen minuto o gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón manda hacia la aorta en un minuto. Y es de 3 a 5 litros por minuto. Esto es importante que ustedes aprendan porque alguna vez algún paciente va a venir con su historia clínica o con su hemograma y les va a traer todo esto. Y ustedes van a leer el volumen minuto tanto. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ustedes sabrán si usan o no anestesia local con o sin vasoconstrictor. Porque no es de abrir la boca y ponerle nomás. No es así. Entonces, el volumen minuto o gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón manda hacia la aorta en un minuto. Y tiene que ser de 3 a 5 litros. ¿Sí? Ahora, luego tenemos el volumen sistólico. O descarga sistólica. Que es de 60 a 70 ml por cada ventrículo. Por latido. Es decir, en cada latido, los ventrículos, cada uno de ellos va a expulsar entre 60 a 70 ml, ya no por minuto, sino por latido. Otro factor que ya lo conocemos es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que tiene que coincidir siempre con la frecuencia del pulso. Es de 70 a 80. En el corazón, la frecuencia cardíaca, si está acelerada, se llama taquicardia. Si está disminuida, bradicardia. En el pulso, si el pulso está acelerado, se llama taquisfigmia. Si está disminuido, se llama bradisfigmia. Y en ambos casos, cuando está normal, se llama eucardia del corazón y eusfigmia del pulso. Entonces, ahora vamos a ver. El volumen minuto es igual al volumen sistólico o la frecuencia cardíaca.
el volumen minuto va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ahora hay otro elemento que debemos conocer, es la resistencia periférica. O lecho capilar. La resistencia periférica o lecho capilar es aquel lugar. ¿Saben qué es o no saben? ¿Saben o no saben? No. No saben nada. Bien, la resistencia periférica o lecho capilar es aquel lugar donde terminan las arterias y nacen las venas. Entonces, esto es así, miren. Aquí viene miren, el lecho capilar o resistencia periférica es donde viene una vénula, termina y da sus capilares venosos, ¿sí? Termina acá y a esta parte se le llama lecho capilar. Y donde han terminado las venas, nacen las arterias. O al revés. Las arterias vienen por acá, ¿no es verdad? ¿Por qué arteria viene por acá? No saben. La braquial o humeral se divide en radial y cubital. Vienen por aquí, las palmares vienen hasta más o menos hasta la última falange. En la última falange esas arteriolas ya empiezan a ser capilares. Termina en la punta de los dedos y de la punta de los dedos empiezan a nacer las vénulas y empiezan a formar las venas por fuera. Las arterias están profundas, están por dentro, ¿sí? Vienen, terminan en los dedos, así terminan. Terminan así y después de ahí mismo donde están terminando las arterias empiezan a nacer las venas, ¿sí? Y retorna la sangre al corazón. Bueno, esta resistencia periférica, acá es donde se produce el intercambio nutricional. Donde las venas recogen en esta parte del lecho, miren, en esta parte del lecho capilar, las arterias sacan todos los nutrimentos y las venas absorben todo lo malo, toda la basura, por ejemplo, todos los desechos. Donde hay una presión osmótica de 12 milímetros de mercurio,
de 25 milímetros de mercurio y de 32 milímetros de mercurio. Entonces, aquí se desarrolla la presión hidrostática, líquido, la presión de líquido, ¿sí? Miren, como la presión en el lado venoso del lecho capilar es menor, entonces la presión del líquido es mayor y penetra. Todos los desechos de la sangre penetran acá. La sangre está viniendo en este sentido, siempre de las arterias para acá. Donde están terminando las arterias, en el lecho capilar arterial, la presión hidrostática es de 32 milímetros de mercurio, es mayor, entonces salen los nutrientes, ¿sí? Todo lo bueno que tenemos. Y al llegar a este otro lado, baja la presión hasta 12 milímetros, entonces ingresan todos los desechos a las venas. Y aquí, en esta parte central, la presión es de 25 milímetros. Y al ser esta presión hidrostática, igual que la presión osmótica de los tejidos intersticiales, se va a producir un equivalente isocrónico e igualitario intercambio. A este nivel entran y salen, ¿sí? Acá solamente salen, aquí entran y salen, y aquí solamente entran. Entonces, estos son los elementos: la resistencia periférica, el volumen minuto, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Son los elementos quienes nos van a dar por resultado la presión arterial. Hemos dicho que el volumen minuto es igual al volumen sistólico más la frecuencia cardíaca. Y la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Ahora, los valores de la presión arterial. Los valores de la presión arterial son 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y 80 milímetros de mercurio, la diastólica. Para la altura, para aquí, para La Paz. Y para lugares más bajos, en la costa o en el llano, es de 110, 70. Las formas, las maneras de anotar los valores de la presión arterial es esta. Ponemos presión arterial igual 120, 80. Esa es la forma, ¿sí? Ahora, para la altura, hombres y mujeres, lo mismo. Podemos hablar de hipertensión e hipotensión. La hipertensión, miren, aquí hay dos cosas que diferenciar. Puede haber hipertensión sistólica, hipertensión diastólica.
Puede haber también pacientes con hipertensión sistólica e hipotensión diastólica. Pero generalmente ambas suben o bajan. Un caso extremo es cuando es discrónica, es decir, sube la sistólica y baja la diastólica, o sube la diastólica y baja la sistólica, ¿sí? Eso es discronía. Eso se produce en la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando la presión sistólica está a más de 140 milímetros de mercurio, se llama hipertensión. Y la diastólica, más de 100 milímetros de mercurio, hipertensión diastólica. Si la sistólica está menos de 90, es una hipotensión. Y la diastólica menos de 60. Ustedes en patología van a llevar casos de hipertensión y de hipotensión. Cuando sube en mi fisiología no lo puedo escoger. Solamente nombrarles para que ustedes sepan los valores. Si la sistólica está más de 140 es una hipertensión sistólica. Si la diastólica está más de 100 es una hipertensión diastólica. Si la sistólica está en menos de 90 es una hipotensión. Si la diastólica está en menos de 60 es una hipotensión. Muy bien, ahí nos quedamos, nos vemos, una clasecita más vamos a dar y después damos el examen.